esperar los 5 minutos reglamentarios. A ver qué pasa. No sé, por ahí. Sigo esperando. Vamos a esperar un ratito, porque poco a poco nuestros compañeros van ingresando. Estoy ingresando a Vergara, ingresando. Aquí Ruiz está ingresando. Ver. Minuto 2:40. Seguimos esperando. A ver. Seguimos esperando. Al mismo ya está ingresando. Minuto 3, minuto 4. Vamos esperando. Minuto 4. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver. Ya vamos a empezar, pues, chicos. A ver. Bueno, jóvenes, tengo buenas noticias, ¿ah? Buenas noticias, noticias bomba, todo para ustedes. A ver. Bueno, les diré que antes de empezar, lo siguiente. Uno que... eh, a ver. Supongamos. Imaginemos que... No, no supongamos. Vamos a ver. A ver. Hemos vi, en la semana de aniversarios, que no va a haber tareas, no va a haber orales, no va a haber prácticas, no va a haber nada de eso. La única nota que va a haber es su participación en las Olimpiadas. Buenos días, joven. ¿Ya?
Esa va a ser su única participación. Eso quiere decir, supongamos, a ver, eh, poesía. Participas en la poesía y con esa participación ya tienes tu nota de tarea, tu nota de oral y tu nota de práctica. No puede ser, pero así es, chicos, así va a ser este cuarto bimestre por si acaso. Vamos a ver por qué, porque este tercer bimestre ya está acabando, ¿ya? Ahora, lo bueno es que eso va a ser grabado, o sea, tú vas a tener que grabar. No va a ser en vivo porque acuérdense el problema que hubo en vivo, a veces se congelaba la señal, ¿no? Por eso se va a evitar en todo lo mayor posible que sea en vivo. ¿Ya? Grabado es más sencillo, ¿no? Bueno, de repente vas a tener que aprender a grabarte tú mismo, ¿no? Pero así va a ser. Ya jovencitos, se lo digo más que todo para que, bueno, teniendo esto presente, vayan preparando vayan viendo cómo grabar, ya, si tiene algunos problemas, ¿no? Más que todo, tener la paciencia de que tienen que ver sus videos, cómo se graban. Cuando ustedes mandan tareas, a veces no se les ve, ¿no? Entonces, tú puedes mandar tu poesía, pero se tiene que ver, tienes que saber enfocar tu cámara, ¿ya? Más o menos vayan viendo eso, jovencitos, para evitar problemas, ¿ya? Porque el jurado va a ser los profesores de primaria. Los profesores de primaria lo van a calificar. No los profesores de secundaria, por si acaso, ¿ah? No, 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 no. Los profesores de secundaria no lo van a calificar. Entonces, tienen que tener eso en cuenta ustedes, ¿ya? Ese aspecto, ¿ya? Téngalo bien presente. Ahora sí, vamos a empezar. Nos toca a nosotros hoy día, ¿no? El tema, seguimos con el tema de la Edad Media, ¿ya? Seguimos aquí. Cualquier duda que tengan, me la hacen presente, ¿ya? Aquí tenemos en este esquema, vamos a hablar sobre la Edad Media. Yo lo voy a dar así, ¿ya? Para que lo puedan ver. Esta es la Edad Media, este es el esquema, ¿ya? Vamos a empezar por esta parte. Introducción. A ver. En la introducción nos dice lo siguiente. A ver. Vamos a ver un poquito más para que lo puedan ver bien. ¿Ya? A ver aquí. Nos dice. Introducción. Es un periodo de la historia europea, exclusivamente europea, ¿ya? Acuérdense que todavía no se descubría Asia, Perú no existía, ¿no? Aquí nosotros todavía éramos pequeñas tribus, ni siquiera éramos pre-incas, ¿ya? Periodo de la historia europea. ¿Desde cuándo empieza la Edad Media? La Edad Media no empieza con la formación de un imperio, no. Empieza con la desaparición, o sea, desintegración, eliminación, chaito, te vas, Imperio Romano. Cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, en el 476, recién inicia la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media van a surgir nuevos reinos, pero en base a los romanos. ¿Ya? Ahora, desintegración del Imperio Romano de Occidente en el 476, aproximadamente siglo V, ¿no? Y la Edad Media se va a extender hasta 1453, o sea, siglo XV. Desde el siglo V hasta el siglo XV se extiende la Edad Media, ¿no? Hasta la caída de Constantinopla. En el 453 cae Constantinopla, ¿ya? Hasta aquí todo bien, todo claro, chicos. Ya.
Dice, también se señalan dentro de la Edad Media, ¿no? El descubrimiento de América. Porque si tú te das cuenta, 492, 453, está dentro de la Edad Media, el descubrimiento de América, ¿no? Se inicia con la Reforma Protestante en el 517. ¿Ya? Ahora, periodificación, acá tenemos acá, periodificación. A ver. La Edad Media, como puedes ver tú aquí, eh, varios historiadores lo han dividido la Edad Media. Tú te vas a acordar porque lo puedes ver en algunos libros. Existen dos periodos. El primero es Alta Edad Media, y Baja Edad Media. Esta es la primera periodificación. La segunda es Antigua o Tardía Edad Media, Edad Oscura, ¿ya? Estas dos. Pero de estas dos divisiones, esta que está aquí y esta que está acá, ¿no? La que los historiadores más consideran es esta, alta y baja, ¿no? Como dice aquí, no es universalmente aceptada esta que está acá, donde estoy haciendo clic. No es, ¿ya? Por eso que la mayoría de los libros, bueno, casi todos los libros, te da alta edad media o baja edad media, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Hasta aquí todo claro sobre la introducción, la periodificación, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Ya, Sí, asumiré que todo está bien, todo está clarito aquí. No hay problema. Periodificación, ya vemos ahí, ¿no? Los periodos, cómo se dividen en dos, ¿no? Alta edad media, baja edad media, ¿no? O antigua tardía y edad oscura. Ahora, la edad media, en la edad media, las épocas. ¿Cuáles son, ya hemos visto, cuáles son las épocas de la edad media? La edad media tiene dos grandes épocas. La primera son los reinos germánicos, ¿ya? Y la segunda etapa es el imperio carolingio. Estas son las 12 épocas de la Edad Media, ¿ya? Dos épocas. Los reinos germánicos vienen a ser los reinos bárbaros. Estos bárbaros que saquearon, destruyeron, aniquilaron a los romanos. Estos reinos van a conservar las costumbres, las creencias de los bárbaros, ¿ya? Y estos reinos se van a dar entre los siglos 5, 6 y 7. O sea, 3 siglos van a subsistir estos reinos bárbaros. Luego, estos reinos bárbaros, como pueden ver aquí, se inicia con la caída del Imperio Romano, como ya lo había dicho. Se inicia con la caída del reino bárbaro, se da una guerra civil, azotó al Imperio Romano, hubo una serie de revoluciones y cambios sociales dentro del Imperio Romano, ¿no? Para poder sobrevivir a las invasiones bárbaras. En el 378 los romanos habían sufrido muchas derrotas. ¿Ya? Ya no era la cultura que siempre ganaba, no, ahora les tocaba perder, estaban perdiendo, ¿no? Por eso te dice, tenemos aquí la batalla de Andrinópolis, ¿no? En el 476, aquí pierden también, ¿no? Es la batalla decisiva, con esta derrota ya prácticamente desaparecen, ¿no? Erulo Odocro, ¿no? Este personaje derribó al último emperador romano, ¿no? Este bárbaro, ¿no? Erulo Odocro, ¿no? Ahora, luego, en el siglo V, los bárbaros se instalaron en las tierras romanas, ¿no? Una vez que se instalan los bárbaros, ¿no? Se van a repartir las tierras, porque no solamente los bárbaros eran solamente un país, sino eran varias tribus.
se reparten las tierras y cada pueblo bárbaro con el tiempo va a formar su propio reino. Por eso acá te dice, aparecen entonces estructuras políticas, sociales, una forma de vida agraria y campesina, escasa cultura política de las bandas bárbaras, ¿no? Cuando ellos se instalan, ¿no?, en algunos aspectos asumen las costumbres romanas y en otros no. Por eso te dice acá que la vida agraria y campesina, sí, eso sí va a perdurar, pero la cultura política, porque los romanos eran políticos por naturaleza, ¿no? No va a ser aceptada por los bárbaros. Luego tenemos aquí, hasta aquí hay una pregunta sobre los reinos germano-romanos, ¿no? Ya sabemos cómo empieza, ¿no? Cuál fue su proceso, ¿ya? Y ahora, la otra época es el Imperio Carolingio, ¿ya? El Imperio Carolingio surge una vez que los reinos bárbaros desaparecen, ¿no? Surge en el siglo 8 al siglo 9, ¿no? Se da el ascenso de una situación política, ¿no? Se va a dar una estabilidad política. ¿Por qué? Porque como todos los reinos bárbaros había un montón, ¿no? De entre los reinos bárbaros va a surgir un único reino, ¿no?, que va a unificar a todas estas pequeñas tribus bárbaras, ¿no? Por eso está acá. Y se estabiliza la política. Surge el imperio bizantino en esta época, ¿no? Un estado bárbaro que va a unificar a todos los reinos. El imperio bizantino va a ser la primera potencia política de Oriente, ¿no? Su expansión se va a dar desde el imperio romano, ¿no?, carolingio, va a estar en toda Europa, y una pequeña, durante la formación del imperio carolingio, va a ser una época dorada, una era de oro, ¿no? Y se va a dar en el siglo IX, el imperio carolingio, ¿ya? ¿Cómo termina el imperio carolingio? Como todo imperio, ¿ya?, su soberano, el máximo representante de este imperio va a ser Carlomagno. Por eso dice, con la muerte de Carlomagno en el 814, ¿no?, los demás, sus sucesores, o sea, sus hijos y su descendencia, van a ser gobernantes de carácter débil, ¿no? Gobernantes débiles. Sus hijos, muy aparte de eso, van a pelear por el dominio, porque Carlomagno va a tener varios hijos y el imperio se va a fragmentar, se va a dividir según la cantidad de hijos, ¿no? Por eso, y los hijos van a pelear por ser el emperador de todos esos reinos, ¿ya? Finalmente se repartieron las tierras después de tantas guerras y no llegaba nada. Se van a repartir las guerras, ¿no? Se crea el Tratado de Verdún. Ese tratado es donde los hijos acuerdan cada uno adquirir un territorio y las consecuencias, ¿no?, que se da la semilla, porque poco a poco, con la división de esos pequeños estados, van a aparecer los países que ahora conocemos, y entre esos países, entre los primeros países que van a surgir, va a ser Francia y Alemania, que van a surgir, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Ya, bueno, ¿no? Vamos al siguiente esquema, ¿ya? Vamos a este esquema que nos dice Edad Media. En la Edad Media, una vez que desaparecen los romanos y los reinos bárbaros surgen, como dijo el esquema anterior, la política va a desaparecer. Lo único que se va a quedar es la actividad agrícola. Y gracias a la actividad agrícola surge el feudalismo, que se va a dar a partir del siglo X,
siglo XI y siglo XII, ¿no? El sistema feudo, feudo significa tierra, en este caso, para que lo sepan, ¿no? Se formó del fracaso político, ¿no? O sea, los reyes de esa época, al querer unir todas las tribus, ¿no? No lo va a conseguir. Y cada pequeño estado, con su soberano, va a crear un pequeño reino dentro de un país. Por eso te dice, fracasó el proyecto político centralizador, surge un nuevo sistema político, el sistema feudal. Así como nosotros tenemos distritos, ¿no? En esa época van a existir los feudos, ¿no? Tenemos un alcalde y ellos van a tener un señor feudal, ¿ya? Surgen tres clases sociales. Gracias al feudalismo surgen tres clases sociales: la nobleza, el clero, o sea, los sacerdotes, y los campesinos, ¿no? A estos los campesinos pueden pasar a ser vasallos del rey, o sea, sus soldados. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Ya, bueno, seguimos. La expansión del feudalismo se va a dar rápidamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo lo más importante va a ser la agricultura. Y el feudalismo va a ser un sistema de agricultura, ¿ya? Por eso te dice acá, expansión del feudalismo rápida, ¿no? Porque asegura un cierto orden y estabilidad, ¿no? Para el mundo agrario, mundo agrícola. Surgimiento de la economía en Europa occidental. ¿Por qué? Porque el feudalismo, si bien es cierto, los campesinos son los que van a cultivar, cosechar, esos productos agrícolas se van a vender. Y con eso el señor feudal, ¿no?, va a poder contratar soldados y darse las comodidades. Por eso era un sistema agrario, ¿no? La economía de los monarcas de esa época va a estar en base de la agricultura. Esa es el feudalismo, la media. Luego, tenemos aquí otro acontecimiento. La época de los burgos. Termina el feudalismo en el siglo XII y en el siglo XIII, XIV, XV en Europa se va a dar la época de los burgos, ¿no? Va a tener sus inicios a lo largo del siglo XII. Y en esta época se va a dar el crecimiento de los comercios, el comercio, ¿ya? Los comerciantes van a ocupar esta época. Surgen los burgos, mayor o menor autoridad, ¿no? Prosperó una nueva clase social, la clase de los burgos, ¿ya? Eran comerciantes durante los siglos XIII y XIV, ¿no? Estos personajes van a implantar su propio sistema, el cual va a prosperar, ¿no? A diferencia del feudalismo, ¿no? Cuando surge los burgos, desaparece el feudalismo, ¿ya? Y ellos se van a mantener por un tiempo, pero luego de eso viene el ocaso de la Edad Media, el final. Aquí termina todo, ¿no? A ver, Camila, voy a prender su cámara. Camila, pare su cámara. Camila, pare. A ver. Y a ver. Para terminar, ¿no?, el ocaso, ¿no?, se relaciona con el declive. Como el feudalismo está desapareciendo, ¿no?, también desaparece la Edad Media, ¿ya? Relación con el sistema, con el declive del sistema feudal, algo bárbaro, basado en la posesión de un poder político, ¿no? Los señores feudales se van a basar en base a su poderío político, su poderío militar. Pero con el tiempo esto desaparece, ¿no?, y surgen los burgos, ¿no? Dice, se empieza a cuestionar
los caballeros feudales fueron superados. ¿Por qué? Porque con los burgos aparece un nuevo invento, ¿no? La pistola, ¿no? ¿Y de qué sirve un caballero armado, con armadura, con espada, si la pistola te mata más rápido? ¿Ah? Por eso que acaba la Edad Media. ¿Ya? Los caballeros pasan de moda. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué? Ya no son útiles ya. Entonces, fueron superados por el desarrollo de técnicas militares también. Aparecen nuevas técnicas militares, ¿no? Nuevas armas, y los caballeros que trabajan para el feudalismo van a desaparecer, van a ser inútiles. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a dejar aquí. Eh, Minuto 28, ¿ya? A ver, voy a minimizar esto, voy a ampliar esto para que lo puedan ver bien. A ver, menos lo que tiene problema de vista, ¿no? Estamos viendo aquí, ¿no? Sistema feudal. Edad Media se divide entre el feudalismo, época de los burgos, y el ocaso, ¿no? Feudalismo se da entre los siglos 10, 11 y 12, y la época de los burgos a partir del 13, 14, ¿ya? Y 15, ¿no? El sistema feudal se formó como debido al fracaso de un proyecto político centralizador. Surgen nuevos sistemas políticos, el feudalismo, y con ellos surgen tres clases sociales, como pueden ver aquí, eh, la nobleza, el credo y el campesino. Ahora, ¿se expandió el feudalismo rápidamente por toda Europa? Sí. ¿Trajo un orden y estabilidad? Sí lo hizo. ¿Prosperó el mundo agrario con el feudalismo? También. Surge una nueva economía en Europa Occidental. Pero con los burgos, que surgen a lo largo del siglo XII, ¿no? Se da un crecimiento del comercio, surgiendo los burgos, mayor o menor autoridad, eran comerciantes mayoristas o minoristas, ¿no? Prosperó una nueva clase social, eran comerciantes durante los siglos XIII y XIV, ¿no? Es una época de prosperidad, ¿no? A diferencia del feudalismo, ¿no? Y el ocaso del feudalismo está relacionado con la caída del feudalismo, ¿no? Algo bárbaro basado en la posición del poderío militar. Los caballeros feudales fueron superados por el desarrollo de nuevas técnicas, ¿ya? Igual aquí, a ver, ¿ya? Vamos aquí. Edad Media, introducción, ¿no? Tenemos aquí la historia, como inicia, ¿no? Las periodificaciones, Edad Media, Alta Edad Media, Baja Edad Media, ¿no? Los pueblos germánicos y el Imperio Carolingio, ¿ya? A ver. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Hasta aquí llegamos. Luego de esto ya tienen ya ustedes 10 minutos para que más o menos vayan repasando ahí, ¿ya? Y volvemos a las 11:40, ¿ya? Entonces, bye bye.